Bueno, shalom a todos. Dios les bendiga. Esta es la hora difícil de la enseñanza. El que pega solito, ¿no? Aló, shalom, Baruch Hashem. Esta es la hora difícil de la enseñanza porque después de una buena comida, resistir una enseñanza a esta hora es fuerte, ¿no? Pero Hashem nos ayude a todos nosotros, hagamos el mayor esfuerzo para mantenernos despiertos y alegres, gozosos en este Shabbat tan especial, ya previo a la festividad de Shavuot. Besrat Hashem, el próximo tercer día de la semana, ¿no? Cuarto día de la semana estaremos celebrando la fiesta de Shavuot. Así que después de todo este conteo ya estamos llegando al final de esta cuenta maravillosa y pedimos al Eterno que sea la fiesta de Shavuot un tiempo extraordinario y maravilloso para cada uno de nosotros, ¿okay? Con mucha fortaleza, de mucha alegría, de mucha sinjá. Y estamos en una porción de la Torá este día de Shabbat que le hemos llamado, o que mejor dicho, nuestros jajamín le han puesto por nombre la Parashá Bamidbar. Precisamente por las primeras palabras que comienza esta Parashá. ¿Okay? Debemos recordar algo, porque muchas veces hay gente que nos está visitando y no sabe de dónde surge el término de las Parashá, etcétera, etcétera. Debemos recordar algo. Hoy en día tenemos la bendición de que tenemos acceso a diferentes Torot, diferentes Biblias, que las tenemos impresas en diferentes tamaños y que vienen divididas en capítulos, versículos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es una bendición que gozamos nosotros hoy en día. En la época antigua no era así. En la época antigua tener una Torá era difícil, nadie tenía una Torá en su casa. La Torá estaba en la sinagoga, porque eran rollos, no como el que tenemos acá, sino rollos inmensos, ¿okay? Eran rollos y tener un rollo en la casa era muy costoso, por lo tanto solamente se tenían en las sinagogas y la gente iba a la sinagoga a escuchar la Torá. La Torá tampoco está dividida en capítulos y en versículos, eso es una división que se hizo a partir del siglo VI, si mal no me equivoco, donde se dividieron los textos, las escrituras por capítulos y versículos. Pero en la antigüedad no era así, y por lo tanto los sabios establecieron porciones para ser tomadas, leídas en cada Shabbat, y le daban por nombre, para que la gente lograra ubicarse rápido, le daban por nombre las primeras palabras con que comenzaba la parashá, o esa porción que habían establecido. Por ejemplo, esta parashá se llama Bamidbar, porque así comienza la porción. Vaidaber Adonai Moshe Bamidbar Sinai. Por eso se conoce la parashá Bamidbar, porque esta expresión Bamidbar aparece en los primeros versos de la Torah, de la parashá, de esta porción que se da en Shabbat. ¿Okay? De ahí es que vienen los nombres de las parashá. Ahora, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que eso no fue algo simplemente casual, sino que la mano de Hashem iba detrás de todas estas cosas, y eso nos permite que con el nombre de una parashá nosotros podemos tener un conocimiento importante de lo que nos quiere transmitir esa porción de la Torah. Cuando tú, por ejemplo, estableces ciertas leyes de interpretación de la Torá, se las aplicas simplemente al nombre de Bamidbar, puedes conseguir muchas cosas extraordinarias y una enseñanza importante para nuestras vidas, que ya esta parashá nos está diciendo simplemente con el nombre. ¿Por qué? Porque la mano de Hashem estaba detrás de todas estas cosas. ¿Okay? La mano del Eterno estaba detrás de todas estas cosas. En la parashá Bamidbar pudiéramos aplicarle, por ejemplo, un recurso extraordinario que es el recurso de la gematría. ¿Okay? El recurso de la gematría nos enseña que las palabras hebreas tienen valores numéricos.
y que esos valores numéricos pueden traernos a nosotros ciertas enseñanzas importantísimas. ¿Okay? Eso se le puede aplicar al término Bamidbar y sacar enseñanzas extraordinarias que aparecen ahí escondidas detrás de ese término Bamidbar. ¿Okay? Para utilizar simplemente una herramienta de interpretación de las escrituras. Y así de esa manera hay muchas otras herramientas de interpretación que nos pueden dar una idea de lo que significa esta parashá para nuestras vidas. ¿Okay? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Decíamos esta mañana, o el mediodía, mejor dicho, que el término Bamidbar significa en el desierto. ¿Okay? En el desierto. La palabra desierto en hebreo se dice midbar. ¿Okay? La expresión ba es la conjunción en el. ¿Okay? Es lo que significa ba, en el. Midbar es la palabra desierto. ¿Okay? Cuando decimos Bamidbar, estamos diciendo en el desierto. ¿Okay? Es lo que estamos diciendo. Bamidbar significa en el desierto. Pero la palabra desierto en hebreo es mikbar. Mikbar. ¿Okay? Esa es la palabra desierto en hebreo. Ahora, esta palabra nos enseña muchas cosas. Porque muy contrario a lo que significa la palabra desierto, en hebreo la palabra mikbar viene de una raíz que tiene otro significado diferente. ¿Okay? Por ejemplo, en español, cuando decimos desierto, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Ah? Desierto, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Un lugar solo. ¿Ok? Viene de algo desértico, de algo que no hay nada, que no produce, que no hay nada. ¿Ok? Es un lugar solo. De ahí viene el término español desierto. ¿Ok? Pero en hebreo la palabra midbar se escribe con las letras mem, dalet, bet, resh. Mem, dalet, bet, resh. Y esas palabras, esas letras, Mem, Dalet, Bet, Resh, con la que escribimos la palabra desierto en hebreo, midbar, también se puede pronunciar esa palabra como medaber. ¿Y qué cosa es medaber? ¿Ah? ¿Qué cosa es medaber? Por ahí veo que dicen algo, pero no entiendo lo que dicen. ¿Ah? No. ¿Qué significa medaber? Por un ejemplo. ¿Ah? Cuando uno está estudiando el hebreo, hay una frase que uno se aprende rapidito. Y esa frase es para cualquier cosa. Viene ahí alguien y te habla en hebreo, tú le dices, Ani lo medaber ibrit. Yo no hablo hebreo. Ani lo medaber ibrit. Medaber significa hablar. Medaber significa hablar y goza la misma raíz de la palabra mikbar. Entonces, ¿qué cosa es un mikbar? Desde la perspectiva de la Torah, ¿qué cosa es un mikbar? Aunque la palabra mikbar se aplica a ese desierto que conocemos hoy en día, una tierra geográfica que tiene arena y que no produce mucha vegetación, sino ciertas vegetaciones. Aunque la palabra mikbar se traduce a ese sitio, mikbar está relacionado con hablar. Con hablar. En otras palabras, Hashem habla al hombre en el desierto. Y eso lo vemos en la Torah. ¿Okay? Y en muchos casos donde el Eterno llevaba a alguien al desierto para hablarle allí. ¿Okay? Para hablarle allí. Entonces, mikbar viene de la palabra medaber, que significa hablar, y Hashem utiliza muchas veces el desierto para hablarnos a nuestras vidas. ¿Okay? Eso es algo que podemos destacar en esta parashá. Fíjate dónde Hashem nos entregó la Torah. ¿Dónde Hashem le habló a nuestro pueblo Israel? En el desierto. ¿Dónde Hashem nos transmitió el legado de la Sagrada Torah? En el desierto. Allí en el desierto Hashem nos habló. Y por eso es que la palabra desierto viene de la raíz
medaber, que significa hablar. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero eso es para que podamos ver que simplemente con el nombre de una porción de la Torah podemos extraer muchas cosas a nuestra vida. ¿Okay? Simplemente con el nombre de la parashá ya el Eterno comienza a traernos revelación a nuestras vidas. ¿Okay? Si a esto le sumamos que si tú tienes en cuenta cuál es el contenido de la parashá, entonces esto trae mayor revelación a tu vida. ¿Okay? Esta mañana decíamos que la palabra, la parashá Bamidbar tenía como tópicos 3 censos importantes. Número 1, ¿cuál censo? A ver, ya deben acordarse. ¿Cuál es el primer censo? Para el ejército, el censo del ejército. ¿Okay? Ese es uno de los censos. Número 2, ¿cuál es el segundo censo? El censo de los levíticos, para el sacerdocio. Y número 3, el censo de qué? De los primogénitos de Israel, que eran sustituidos por los levitas. ¿Okay? Ahora voy a hacer una pregunta. Por ahí me hacían esta pregunta hace un rato. Vamos a buscar acá un momento en la parashá. El capítulo 3. Vamos a buscar el capítulo 3 del libro de Bamidbar. Y vamos a mirar un detalle importante que aparece aquí en la parashá. ¿Okay? Cuando los levitas iban a ser contados, fueron contados a partir de qué edad? Los levitas, 30 días. ¿ah? A ver, ¿qué dice por ahí? ¿A partir de qué? Por aquí nos dicen a los 30 años, ¿ok? ¿Quién más nos dice por allí algo? 20. A los 20 años eran los demás que iban al ejército, ¿ok? Al ejército. Pero los levitas, ¿a qué edad eran contados los levitas? ¿Ok? ¿A los 30 qué? A los 30 años podían oficiar. ¿Ok? A los 30 años podían oficiar. De hecho, más adelante se hace otro censo de los levitas a partir de los 30 años. ¿Ok? Pero cuando el Eterno mandó a Aarón en primera instancia contar a los levitas, lo mandó a contar a partir de los 30 días de nacido. ¿Ok? A partir de los 30 días de nacido. La pregunta es, ¿por qué a partir de los 30 días de nacido? ¿Por qué el Eterno ordenó contar a los levitas a partir de los 30 días de nacido? Cuando el servicio de los levitas no comenzaba sino hasta los 30 años de edad. ¿Por qué razón contarlo a partir de los 30 días de nacido? ¿Ok? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a eso? A ver, ¿quién lanza una piedrita ahí? Empecé a ver si la pega. A ver, ¿quién lanza una? A ver si la pega allí. ¿Quién estudió? A ver, ¿quién estudió? ¿Por qué de los 30 días de nacido? Si el servicio, los levitas lo iban a comenzar a los 30 años de edad. ¿Ok? Bueno, según nuestro Jajam, dice que los varones de guerra son a los 20 años, que representa lo material, lo físico. Pero lo espiritual es a los 30 días. O sea, lo material a los 20 y lo espiritual a los 30 días. O sea, el servicio a Hashem es lo primero. Ok. Muy bien, ahí hay una interpretación. ¿Okay? Muy bien. Bueno, la razón es por la cual Hashem ordenó contar a los levitas a partir de los 30 años nacidos,
Porque el servicio de los levitas no es solamente el servicio en el templo. Aunque ellos tenían que ministrar a partir de los 30 años de edad en el templo, ellos llevaban una preparación desde muy pequeños para no solamente realizar el servicio del templo, sino para una de las funciones importantes de los levín, que era instruir la Torá al pueblo. ¿Ok? Debemos recordar que los Kohanim y los levín eran los maestros de la Torá. La Torá no habla de rabinos. La Torá no habla de rabinos. La figura del rabino es una figura que surge después, específicamente en el exilio babilónico. ¿Okay? Después que el primer templo es destruido, allí es donde, cuando Israel se encuentra sin templo, es allí donde comienza a surgir la figura de la sinagoga y la figura de los rabinos como maestros de Torá. Pero lo que la Torá establece como los encargados de enseñar la Torá al pueblo eran ¿quiénes? Los levitas y los sacerdotes. Y debido a esa función importante que tenían los levitas y los sacerdotes, ellos tenían que enseñar la Torá, ellos tenían que instruir en la Torá, y por lo tanto su preparación tenía que comenzar desde muy pequeños. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su función no era simplemente servir en el templo, sino además de eso enseñar la Torá al pueblo. Eso es algo importante que tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Entonces, tenemos acá los censos de estos tres censos importantes que hemos mencionado, que además de esto, la parashá también resalta algo importante. No solamente era la cuenta de los hijos de Israel, sino también era la manera como los hijos de Israel tenían que formarse. ¿Ok? Muy parecido quizás a lo que estamos aquí ahorita. Había ciertas tribus que se colocaban acá, había otros que se sentaban de este lado, había otros que se colocaban de este lado, otros se colocaban de este lado, y acá en el medio estaba ¿qué cosa? El Mishkan, el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Había una orden, 3 tribus en un lado, 3 tribus en otro lado, 3 tribus en otro lado, 3 tribus en otro lado, y de esa manera era la formación de los Israel, cómo se asentaban en el desierto a través de esa formación, ¿okay? Que tenían, y todo esto era bajo ciertas banderas, es decir, había todo un orden para establecer estas cosas, ¿okay? Todo esto está aquí en la parashá de esta semana, y tenemos que destacar qué podemos sacar de esta parashá que me sirva a mi vida en lo personal para la preparación del Shavuot. ¿Okay? ¿Qué puedo tomar de esta porción de la Torá que me sirva a mi vida personal para la preparación del Shavuot? En otras palabras, esta parashá tiene contenido para preparar nuestras vidas para esta festividad. No solamente está parashá. Debemos recordar que la preparación de Shavuot comenzó justamente finalizando la fiesta de Pesach. Apenas celebramos Pesach, al día siguiente comenzamos la cuenta del Omer. Y esa cuenta del Omer, desde el punto de vista de la Torá, debe ser llevada a cabo por ¿cuántas semanas? 7 semanas. ¿Okay? Ahora, esta preparación hacia Shavuot está relacionada con estas 7 semanas. Y cada una de las parashá que hemos tenido durante estas 7 semanas son para prepararnos precisamente para la fiesta de Shavuot. Por ejemplo, una vez que celebramos Pesach y nos encontrábamos en los días de Hol HaMoed, Pesach, tuvimos un Shabbat. Y ese Shabbat era el Shabbat de Hol HaMoed Pesach. Era un Shabbat especial. Ese Shabbat no tuvimos la lectura regular de la Torá, sino que teníamos una lectura especial. ¿Okay? La lectura especial
de ese Shabbat nos hablaba acerca de la levadura. ¿Ok? La levadura. Por lo tanto, una de las primeras enseñanzas que tuvimos como preparación para Shavuot era ¿qué cosa? Seguir sacando de nosotros ¿qué cosa? El Hametz. ¿Ok? Eso que lo hicimos como preparación para Pesach no terminaba en Pesach. La Torá comenzó a decirnos, en tu preparación espiritual para Shavuot, tienes que seguir sacando el Hametz de tu vida. ¿Okay? Eso lo estudiamos en la primera parashá. ¿Okay? En la segunda parashá que vimos, el siguiente Shabbat, fue la parashá Shemini. ¿Okay? Esa fue la segunda parashá que tuvimos, la parashá Shemini. ¿Cuál fue el mensaje de la parashá Shemini? ¿Okay? La parashá Shemini nos habla de un nivel espiritual elevado, de un nivel espiritual alto y elevado en nuestras vidas. ¿Ok? Shemini, desde el punto de vista de la Torá, significa el octavo nivel, y que es un nivel espiritual. Y especialmente la parashá Shemini nos habla acerca de la dieta del kashrut. En la parashá Shemini tenemos qué cosas podemos comer y qué cosas no debemos comer. De esa manera, la Torá estaba tocando un área en nuestra vida que tenemos que prestar atención en nuestra preparación para Shavuot. Es decir, cuidar las normativas del kashrut, cuidar lo que debemos comer y lo que no debemos comer, es parte de nuestra preparación espiritual para poder recibir la Torá. Si queremos elevarnos en este proceso espiritual que estamos llevando a cabo en nuestra vida, necesitamos cuidar nuestra alimentación. Y fue una de las exhortaciones que recibimos de la Torá en preparación para Shavuot. Luego de la parashá Shemini estuvimos leyendo dos parashá, una se llama Tazria y la otra se llama Metzorah. Tazria, Metzorah. ¿Okay? ¿Qué cosa es Tazria? Tazria era la mujer que daba luz. ¿Y qué cosa es Metzorah? El leproso. ¿Cuál era el mensaje que Hashem nos estaba mandando a través de estas dos parashá? Número uno, la pureza espiritual. La pureza espiritual. Ese es lo principal. La pureza espiritual. Y número dos, ¿qué cosa? El cuidar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque la lepra venía como castigo de ¿qué cosa? De la Shohará. Cuidar nuestra lengua y mantener un nivel de pureza espiritual era el mensaje que esta parashá, Tazria Metzorah, traía a nuestras vidas. ¿Ok? ¿Están conmigo o no están conmigo? Luego estuvimos leyendo otras dos parashot que fueron las parashot Aharei Mot Kedoshim. Y básicamente, el tema de Aharei Mot Kedoshim era la nulidad. El aprender a anularnos nuestras vidas para poder de esa manera experimentar la elevación espiritual. ¿Ok? Eso fue lo que estuvimos hablando en Aharei Mot Kedoshim y la importancia de traer la santidad a nuestras vidas. Luego estuvimos leyendo la parashá Emor, la parashá Emor, que es una porción de la Torá extraordinaria que habla acerca de la transmisión de la educación hebrea y la importancia de establecer bien esa transmisión a nuestra generación. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crezcan en la Torá. Entonces, todas estas cosas que venimos estudiando hasta esta parashá, la parashá Bamidbar, incluyendo las dos parashá que estuvimos la semana pasada de Harbe Jukotai, todas estas parashá vienen con un propósito de darnos recursos espirituales a nuestras vidas para aplicarlo en la elevación que necesitamos para llegar a la fiesta de Shavuot. Y por lo tanto, Bamidbar, que es la parashá que estamos estudiando el día de hoy, tiene esos recursos espirituales para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual para llegar apto a esta festividad de Shavuot. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos aprender de Bamidbar?
Debemos recordar algo. Debemos recordar algo que es sumamente importante. Estas 7 semanas que hemos venido haciendo la cuenta del hombre también representan cada una de estas semanas una cualidad que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Por ejemplo, las primeras semanas de la cuenta del hombre representa qué cualidad. A ver si saben. La bondad, el Gesed. ¿Ok? La bondad. La segunda semana, ¿qué cualidad representa? Geburá. ¿Qué cosa es Geburá? Disciplina. La tercera semana, ¿qué midá o qué cualidad representa? Tiferet, integridad. La cuarta semana representa Nexat, que es persistencia. La quinta semana representa ¿qué cosa? Jod, que es humildad. La sexta semana representa Yexod, que es vinculación. Y esta última semana que nos está llevando a la fiesta de Shavuot representa Malkut. ¿Y qué cosa es Malkut? Liderazgo. Y precisamente cuando uno mira la Parashá Bamidbar, tiene aspectos que nos ayudan a establecer esta cualidad en nuestras vidas, que es la cualidad del liderazgo. Déjenme decirles algo. Toda persona es líder. O toda persona tiene que desarrollar liderazgo. El liderazgo no es una cualidad simplemente para los maestros de Torah. El liderazgo no es una cualidad solamente para los que están a cargo de una congregación. Todos nosotros necesitamos aprender liderazgo. Un padre de familia es el líder de un hogar. Muchas veces en nuestro trabajo secular tenemos que desarrollar el rol de líder. En nuestras escuelas, en diferentes ámbitos de nuestra vida, el liderazgo es algo fundamental que va a ayudar extraordinariamente en nuestras vidas. Ahora, ¿qué cosa es liderazgo? ¿Qué cosa es liderazgo? Muchas personas malentienden el concepto de liderazgo y piensan que el liderazgo es simplemente mandar y dar órdenes a las demás personas. Mira, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero el verdadero liderazgo no se muestra en mandar, sino que el verdadero liderazgo se muestra en un ámbito importante, que es ser ejemplo. Es allí donde está el verdadero liderazgo. Cuando una persona es ejemplo de motivación a otras, para que las otras personas quieran imitar su conducta y quieran aprender de él, ya esa persona es un líder. Puede ser que la persona nunca mande a hacer nada a nadie, pero si la persona tiene la capacidad de influenciar en otras personas, para que esas personas puedan crecer espiritualmente, esa persona es un líder. Esa persona es un líder. Y por lo tanto, esta cualidad de liderazgo es sumamente importante que la apliquemos a nuestra vida y que nos ayude en nuestra preparación espiritual para Shavuot. ¿Dónde vemos, por ejemplo, el liderazgo en la Parashá Bamidbar? ¿Dónde vemos el liderazgo en la Parashá Bamidbar? Vamos a leer un momento Números, Bamidbar, capítulo 1, y vamos a leer el verso 4. ¿Ok? Bamidbar, Números, capítulo 1, verso 4. Mira lo que dice. Vamos a contextualizarlo, vamos a leerlo desde el verso 3. Mira lo que dice la Torá. De la edad de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército de Israel los contarán según sus legiones, tú y Aarón. Y ve lo que dice el verso 4. Con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno, jefe
de su casa paterna, él será. Y estos son los nombres de los que estarán con ustedes. Por Rubén, Elixur ben Shedur. Por Simón, Shelumiel ben Surisadai. Por Yehudá, Nachshon ben Aminadab. Por Isahar, Netanel ben Suar. Por Zebulún, Eliab ben Helom. Por los hijos de Joseph, por Efraín, Elishama ben Amiut. Por Menashe, Gamliel ben Pedasur, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, Hashem le ordenó a Moshe que tomara a un varón de cada tribu para que él tuviera la capacidad de convocatoria para poder contar a los hijos de Israel. Obviamente, cada uno de estos varones tenía que tener cualidades. Cada uno de estos varones tenía que tener cualidades importantes para ser elegidos como cabezas de las tribus y de esa manera contar al pueblo de Israel. Por lo tanto, el tema del liderazgo es un tema fundamental que requerimos nosotros en nuestra preparación espiritual para la fiesta de Shavuot. ¿Está conmigo o está conmigo? Ahora, desde el punto de vista de nuestros jajamim, Melech David es la encarnación, por decirlo de alguna manera, de esta cualidad, el rey David. David, Melech Israel, Chai Bekayam, una frase que decimos característica en nuestro pueblo Israel, que el rey David vive para siempre. David, Melech Israel, Chai Bekayam. Ha sido el ejemplo de liderazgo más importante en nuestro pueblo Israel. David logró unificar a Israel. David gobernó sobre Israel en una época, en un momento, que cada tribu de Israel se sentía independiente de la otra. No había armonía, no había unidad. Muchas veces, si ustedes leen la historia de nuestro pueblo, especialmente contada y relatada por el libro de los jueces y por los libros de Primera de Crónicas y Primera de Reyes, muchas veces inclusive las tribus de Israel se peleaban unas entre otras. Había enemistades entre una tribu y otra tribu. Pero en los días del rey David, David logró unificar a Israel. David logró hacer que Israel no se sintieran como tribus separadas, sino que Israel se sintiera como un solo pueblo. Como todos se sintieran con una causa nacional y que no hubiese independencia entre ellos. Eso lo logró David. Y esta cualidad de Melech David en su liderazgo es importante precisamente para esta fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque el verdadero líder es el que causa la unidad en el pueblo. Voy a repetir esto que es importante. El verdadero liderazgo causa la unidad en el pueblo de Israel. El verdadero liderazgo es el que causa la unidad en el pueblo de Israel. Y la unidad es un factor determinante. La unidad es un factor determinante para recibir la Torah. Vamos a buscar, por ejemplo, un momento, Éxodo capítulo 18. Shemot capítulo 18. Mira lo que dice la Torah. Shemot capítulo 18.
Perdón, capítulo 19. Shemot 19. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'atal nihei baruch Amén. ¿Está conmigo? Mira lo que dice la Torá. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto. Y mira cómo termina la frase del versículo 2. Termina diciendo, acampó allí Israel frente al monte. En otras palabras, hasta este versículo, la Torá venía hablando de forma plural en referencia a Israel. Por ejemplo, la Torá dice, los hijos de Israel salieron. Los hijos de Israel acamparon. Los hijos de Israel tal cosa. Constantemente vemos en la Torá que la Torá comienza a expresarse de una manera plural acerca de Israel. La primera vez que la Torá habla en singular de Israel es precisamente cuando Israel estuvo frente al monte Sinaí, donde recibimos la Torá. Dice la Torá aquí en Shemot capítulo 19 versículo 2 al final, acampó allí Israel frente al monte. No habla en plural, sino que habla ¿qué cosa? En singular. Y los sabios destacan este versículo para manifestar que por el mérito de la unidad, Israel fue privilegiado en recibir la Torá en el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que Hashem vio para hacernos meritorios de recibir la Torá? La unidad. La unidad es fundamental en el pueblo de Israel. No solamente en el pueblo de Israel, enseña a nuestros sabios que la razón por la cual Hashem no destruyó a la generación de Babel, aquella generación que construyó una torre para rebelarse contra el Eterno, la razón por la cual Hashem no destruyó a esa generación era porque estaban unidos. Había algo bueno en esa generación pese a que se estuviesen rebelando contra Hashem. ¿Qué era lo bueno que había? La unidad, la unión. Y la unión fue la que hizo que nuestro pueblo Israel fuera meritorio de recibir la Torá. Ahora, como hemos venido diciendo, cada uno de nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida la cualidad de liderazgo. Y como líder, tú debes causar la unidad, la unión. Una persona que utiliza su influencia para dividir no tiene la cualidad de Malhut. Podrá ser un líder, podrá causar que las personas lo sigan, pero no es la cualidad que viene de la imagen de Dios. El liderazgo tiene que promover la unidad, no la división. Cora fue un líder. Cora fue un líder. La gente lo siguió. Lo llevó a rebelarse contra Moshe. Pero ese liderazgo no es el liderazgo que proviene de la cualidad de Malhut. Cuando hablamos de la cualidad de Malhut, estamos hablando de un liderazgo que produce unidad, que produce hermandad, que produce unión en la fila de Israel. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de esta cualidad
desarrollarla en nuestra vida para hacer que esto esté en nuestra vida y podamos causar la unidad de nuestro pueblo Israel. Malkut es una cualidad que tú necesitas, que tú requieres, porque sin esa cualidad la imagen de Dios en tu vida no está completa. Pero tú tienes que entender que para desarrollar Malkut tú debes contribuir a la unidad de Israel y no a la división de Israel. Tú debes contribuir a la unión de Israel y no a la división de Israel. ¿Están conmigo o están conmigo? Ahora, la unidad y el liderazgo como tal se desarrolla cuando tenemos la capacidad de transmitir una visión. Una visión que sea capaz de motivar a los miembros de una familia, de una sociedad, etcétera, etcétera, y que los haga trabajar juntos en aras de. Por ejemplo, cuando una familia, cuando una organización, cuando una congregación tienen una visión que hace que todos los miembros trabajen en pos de ella, entonces tenemos Malkut. Tenemos el tipo de liderazgo que trae unidad y esa unidad edifica, construye, crece. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que la misión importante que tenemos de parte de Dios para nuestra vida como pueblo de Israel es que Israel cause el propósito por el cual Hashem nos entregó la Torá y nos escogió como pueblo del pacto. Dice la Torá, ¿para qué Hashem entregó la Torá a Israel? ¿Para qué la Torá le entregó? ¿Para qué Hashem entregó la Torá a nuestro pueblo Israel? En Éxodo, Hashem nos transmitió a nuestro pueblo Israel para que ustedes fueran, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y de gente santa. Esa era la visión. Y por lo tanto, trabajar en pos de ese reino es lo que trae la unidad en el pueblo de Israel para bendición de todo Israel. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es importante que lo tengamos en cuenta estos aspectos. Nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida personal cada uno. Repito, Malhut es una cualidad que no es solamente para el líder de una comunidad. Malhut es una cualidad que necesitamos desarrollar cada uno de los miembros de nuestro pueblo Israel, porque Malhut forma parte de las cualidades que nos hacen tener la imagen de Dios en nuestra vida. Si tú no tienes liderazgo, si tú no tienes Malhut, si tú no tienes esta cualidad, la imagen de Dios en tu vida se encuentra deteriorada y necesita restauración. Hemos hablado y hemos venido diciendo, liderazgo es la capacidad de influenciar en otras personas. Pero esa influencia debe llevar al pueblo a qué cosa? A la unidad en Israel. La unidad en Israel. Cualquier liderazgo que no traiga la unidad de Israel no es proveniente de esta sefirá o de esta midá o de esta cualidad que se conoce en hebreo como Malhut. Ahora, enseñan nuestros sabios algo importante. La sefirá de Malhut, que es la última de todas las sefirot, está alineada con la sefirá de Keter. No sé cuántos de ustedes han visto, ¿no tenemos por ahí una imagen de la sefirot? ¿No la tenemos? En la computadora, entonces se está grabando. Bueno, no importa.
tenemos algo extraordinario que es la imaginación. ¿Okay? Desde el punto de vista de nuestro sabio, Keter es la sefirá más alta. Malkut es la sefirá más baja. Pero estas dos sefirá están alineadas. Keter, Malkut están en línea. ¿Okay? Están completamente en línea. Mientras que bondad está al lado derecho, Geburá está al lado izquierdo, Nexá está al lado derecho, Jod está al lado izquierdo y así, las sefirot están así, de un lado derecho y de otro lado izquierdo. Malhut y Keter están alineadas. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Cuando nosotros atraemos esta sefirá a nuestra vida, que es la sefirá del liderazgo, estamos causando que la voluntad divina manifestada en Keter se haga en nosotros y se haga en el mundo, se haga en Israel. De ahí la importancia de esta sefirá. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Okay? Así que hay aspectos importantísimos acerca de esta cualidad de liderazgo que nosotros necesitamos desarrollar para poder estar aptos para recibir la Torah de parte de Hashem en el monte Sinai. ¿Vuelvo Hashem? Vamos a tocar otro aspecto importante de la Parashá Bamidbar. Enseña a nuestros sabios con respecto a la Parashá Bamidbar algo que estuvimos hablando esta mañana, pero que quiero darle un enfoque distinto al que le dimos esta mañana. Esta mañana hablábamos que la razón por la cual Hashem contaba a los hijos de Israel era porque para el Eterno todo Israel es importante. ¿Okay? Para ilustrar esto, permítanme graficarlo, ilustrarlo con una historia. ¿Okay? Imagínate una persona que haya estado caminando por algún lugar como este, en una montaña, así como esta que tenemos acá, ese hermoso paisaje que tenemos atrás. Y que imagínate que cuando tú en una de esas caminatas hacia Guatemala, a través de esas montañas que están allá, caminando por el volcán Tacaná, imagínate que en un momento de esas caminatas te consigas tú un cofre con un tesoro invaluable. Vas caminando por ahí, por esa montaña, y ves algo que llama tu atención, te sales del camino, y cuando ves, consigues un cofre lleno de monedas de oro. ¿Qué harías tú? Aparte de brincar en un pie y alegrarte, ¿qué harías tú? Agarrarías las monedas y las contarías una, otra y otra vez. Contaste, hay 100 monedas de oro y las volviste a contar, 100 monedas de oro y las vuelves a contar. ¿Por qué cuentas tanto un tesoro? ¿Por qué cuentas tanto un tesoro? A ver, ¿por qué cuando una persona, por ejemplo, viene alguien y le paga un dinero y ese dinero es abundante, la persona empieza a contarlo y no lo cuenta una sola vez, lo cuenta 2, 3, 4, 5 veces? ¿Por qué razón? No me diga que eso no le ha pasado a usted. Seguramente se le ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué una persona cuenta tanto algo? Por el amor que tiene hacia eso. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, cuando Hashem ordena contar a Israel, Hashem los ordena contar por el amor que Hashem tiene hacia Israel. Por el amor que Hashem siente a Israel, Hashem lo cuenta una, otra y otra y otra y otra vez por ese amor que Dios siente a Israel. Piensa en esto, piensa en esto. Acá en México se hacen ciertos censos, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo se hace un censo poblacional?
cada 6 años. ¿Ok? En Venezuela se hace cada 10 años, creo yo. ¿Ok? Cada 10 años. Aquí cada 6, 7 años. ¿Ok? Es decir, no se cuenta a una población año tras año. Se cuenta a una población después de haber pasado un largo periodo de tiempo. ¿Ok? Para poder determinar cuánto ha sido el cambio de la población en ese tiempo. Sin embargo, cuando llegamos a la Parashá Bamidbar, la Torá nos dice que estábamos cuando en el primer mes, en el primer día del segundo mes del segundo año. En otras palabras, Hashem había contado a Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Por qué tener que contar a Israel prácticamente un año después de haberlo sacado de Egipto? Si ya los había contado cuando lo sacó de Egipto. Los cambios poblacionales en un año no son tan grandes. Y por eso es que los gobiernos no cuentan año tras año a la población. Porque los cambios poblacionales no son tan grandes. Un año es un periodo muy corto para que haya un cambio verdadero en la población que requiera un conteo. Entonces, ¿por qué Hashem, un año después de habernos sacado de Egipto, por qué Hashem ordena a contar a los hijos de Israel? ¿Sabes cuál es la razón? Por el amor que Hashem siente a Israel. ¿Está conmigo o está conmigo? ¿Cuál es el tesoro más grande que tiene Hashem? Am Israel, nuestro pueblo Israel. Y por ese amor que Hashem siente por Israel, Hashem cuenta y manda. Y de hecho, no es el único censo que tenemos. Aquí en el libro de Bamidbar vamos a ver varios censos que se hacen en Israel. ¿Por qué? Porque es la manera como Hashem expresa su amor a Israel contando a los hijos de Israel. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso nos hace entender que cada uno de nosotros somos únicos para el Eterno. Cada uno de nosotros tiene un valor invaluable para el Eterno. Hashem tiene una estima grande por cada hijo de Israel. Cada hijo de Israel es importante. Cada hijo de Israel cuenta. Por ejemplo, a la hora de hacer un minyan, podemos tener 9 jajamim. Pero si no hay 10, no tenemos un minyan. Y puede llegar un niño, un jovencito como él, un bar mitzvah, y ya tenemos un minyan. Fíjate, un niño, un bar mitzvah, hace que ya haya un minyan en la congregación de Israel. Un minyan puede estar conformado por 10 simples judíos, como también puede ser formado por 10 jajamim. Todos somos valiosos delante de los ojos de Hashem. Y por lo tanto, todos tenemos que entender el valor y el amor que Hashem tiene por cada uno de nosotros. Estaba leyendo un comentario que la palabra Yehudí también está relacionada con la palabra Yehidí, que significa único. Único. Y de ese comentario decía este jajamín que esa relación entre estas dos palabras significa que cada hijo de Israel es único para Dios. Y por lo tanto, lo que nosotros aportamos, lo que nosotros hacemos para el Eterno es único e invaluable. Déjame ilustrarlo con una historia para ver si de esta manera lo entendemos mejor. Hubo un hombre, un jardinero, que sembró un hermoso jardín lleno de diferentes árboles. Un jardín lleno de diferentes árboles. Al tiempo regresó al jardín y vio que el cedro estaba todo caído, que la rosa estaba toda marchita,
que la vid estaba toda seca. Y el jardinero estaba todo preocupado. ¿Qué pasó en el jardín? Que ninguno de estos árboles está hermoso. Se acercó al cedro y le preguntó: cedro, ¿por qué no estás mostrando tu firmeza? Y el cedro le dice: porque yo quería ser como una rosa. Y estoy triste porque no soy una rosa. Va a la rosa y le dice: rosa, ¿por qué tú no estás floreciente? Y entonces la rosa dice: porque yo quería dar frutos como una vid. Va a la vid y le pregunta: vid, ¿por qué no das tu fruto? ¿Por qué estás toda marchita? Porque yo quería tener la firmeza de un cedro. Y cada una estaba inconforme. De repente el jardinero ve a una orquídea que estaba hermosa. Y se acerca a la orquídea y le dice: ¿cómo tú puedes estar hermosa en medio de un jardín donde todos están, ¿cómo sería la palabra? Inconformes. En medio de un jardín donde está todo inconforme. El cedro quiere ser rosa, la rosa quiere ser vid, la vid quiere ser cedro. ¿Cómo tú lograste florecer? ¿Cómo tú, orquídea, lograste florecer en medio de un jardín inconforme? La orquídea le contestó y le dijo: bueno, la verdad no sé por qué. Lo único que yo sé es que cuando usted me plantó porque usted quería una orquídea. Y si usted me plantó porque usted quería una orquídea, entonces yo dije: yo voy a hacer la orquídea más bonita. Porque si usted hubiese querido una rosa, o un cedro, o una vid, o cualquier otra cosa, usted hubiese plantado eso. Pero usted plantó una orquídea, pero era porque usted quería una orquídea. Y por lo tanto, yo me dije: yo voy a hacer la mejor orquídea. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Todos nosotros somos únicos delante de Hashem. Pero muchas veces nosotros no alcanzamos el potencial por el cual Hashem nos ha creado, porque todos nosotros estamos mirando lo que el otro tiene. ¿Está conmigo o no está conmigo? Quizá a alguien Hashem le dio una buena voz para que fuera un cantor aquí en la comunidad. Pero resulta que él no quiere ser cantor. Él quería ser el que enseñara a los jóvenes. Intenta enseñar a los jóvenes, pero no tiene la carisma para enseñar a los jóvenes. Resulta que el que tiene la carisma para enseñar a los jóvenes quiere ser cantor, pero canta como yo, se le van los gallos. Y cada quien está queriendo realizar una función que no es la que le corresponde. ¿Por qué? Porque estamos como el jardín inconforme. Yo quiero ser como la rosa, yo quiero ser como la vid, yo quiero ser como el cedro, pero poco entienden lo que entendía la orquídea. Si Hashem me dio estas capacidades, es porque Hashem quiere que yo sea él. Y por lo tanto, en lo que Hashem me dio, voy a esforzarme para hacerlo mejor, porque Hashem me dio estas capacidades, porque Él quería que yo fuera Él. ¿Está conmigo o no está conmigo? Para llegar a Shavuot, tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos potencialidades dadas por el Creador. Hashem ha puesto en tu vida capacidades que no las ha puesto en mí. Hashem ha puesto en mí capacidades
que no ha puesto en ti. Cada uno de nosotros es único, diferente al otro. ¿Porque qué? Porque cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en aras de la redención. Sin mi aporte en la redención no estará completa. Sin mi aporte en la redención no se llevará a cabo. Deja de estar mirando lo que el otro hace y desarrolla el potencial y la capacidad que Dios te dio en aras de su redención. Somos únicos. Y eso único que Hashem nos creó, lo hizo, porque Él necesita que cada uno de nosotros aportemos algo en aras de la redención. Si hacemos eso, cada uno de nosotros floreceremos como la orquídea. Cada uno de nosotros hará lo que tenemos que hacer en aras de esta redención extraordinaria que Hashem nos ha dado. Estamos viviendo días donde cada uno de nosotros tenemos que sacar el máximo de nuestras potencialidades en aras de la redención. Estamos viviendo días como los anunciaron los profetas que vendrían. Pero muchas veces nosotros no estamos haciendo lo que la redención espera que hagamos. Y es necesario que cada uno de nosotros vendamos nuestras capacidades. Que cada uno de nosotros desarrollemos nuestras potencialidades. Que cada uno de nosotros nos esforcemos en lo que Dios nos ha dado y pongamos nuestro servicio en aras de Hashem. La Parashá Bamidbar nos enseña esta extraordinaria enseñanza, que es un llamado a nuestras vidas en lo particular. Permítame tocar un tercer aspecto de la Parashá Bamidbar, que es de suma importancia. Y en su relación especialmente con Shavuot. La Torá es el tesoro más extraordinario que Hashem nos entregó para que podamos desarrollar nuestra potencialidad. La Torá es el manual de vida, la instrucción que Dios nos dio para hacer que nuestras vidas alcancen el propósito por el cual Hashem nos trajo a este mundo. Tú tienes que entender que tú viniste a este mundo con un propósito. Y lo único que te va a ayudar a alcanzar ese propósito es la Torá. Lo único. Por lo tanto, la Torá para los hijos de Israel tiene que ser como un tesoro. Ustedes conocen muy bien el Midrash que dice que cuando Hashem fue a entregar la Torá en el monte Sinaí, los ángeles celestiales se opusieron. ¿Se acuerdan de ese Midrash? Que incluso estuvieron dispuestos a golpear a Moshe Rabbeinu con tal de no permitir que Hashem le entregara la Torá. Y dice ese Midrash que Hashem tuvo que cambiarle la cara a Moshe y colocarle el rostro de Abraham y decirle: no les da pena con Abraham, quien los alimentó, les dio peces, bondad, los hospedó. Y cuando los ángeles vieron el rostro de Abraham, se retuvieron de golpear a Moshe. Cuando Moshe encontró un espacio donde no se encontraba amenazado por estos malajim, Moshe comenzó a hablarle a los malajim. ¿Por qué ustedes no quieren que la Torá sea entregada al ser humano?
Los ángeles dijeron, porque la Torá es el tesoro más grande que Hashem tiene. Y este tesoro tan grande no puede ser dado a seres humanos imperfectos. Moshe les preguntó, está escrito en la Torá, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Ustedes pueden cometer idolatría, y los ángeles le dijeron, no, nosotros somos consagrados, somos Kedoshim. Entonces, ¿para qué quieren la Torá? La Torá dice, no cometerás adulterio, ustedes pueden cometer adulterio, no, nosotros somos ángeles, Kedoshim, no podemos hacer eso. ¿Para qué quieren la Torá? Y así Moshe fue sacando argumento por argumento de por qué el ser humano necesitaba la Torá. Ese video lo conocen ustedes muy bien. Pero Hashem entregó su Torá a nuestro pueblo Israel en el monte Sinaí. Recibimos la Torá. Y la Torá tiene para nuestra vida las potencialidades extraordinarias que Dios nos ha dado para que tú alcances el propósito de tu vida. En la Torá están las instrucciones por las cuales tu vida puede andar en el blanco. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, decía nuestro Rebbe, nuestro Rebbe Hakadosh, Yeshua Mashiach, que la Torá puede semejarse como un diamante. Como ese diamante que un hombre, después de haber comprado varios diamantes, se encontró con uno más hermoso que todo y vendió todo eso con tal de ¿qué? De adquirir este diamante. Hoy precisamente estaba leyendo una historia que tiene que ver con esto. Había un comerciante que viajó a una ciudad para comprar hermosas mercancías en joyas y poder comerciarlas en su tierra. Este hombre se llevó 3.000 rublos para comprar mercancía y se llevó 400 rublos para poder viajar y regresar. Este hombre viajó a la ciudad a comprar los diamantes, gastó 200 rublos de camino, hospedándose obviamente en la categoría, en los hospedajes de la categoría de un comerciante como él, en los mejores hospedajes que había, en los mejores restaurantes comía, y gastaba 200 rublos en ir de camino a la ciudad para comprar. Una vez estando allá, compró y gastó los 3.000 rublos en mercancía y ya se sentía satisfecho por los diamantes que había comprado. La noche antes de hacer su camino de regreso a su tierra, tocaron su puerta. El hombre abre y le pregunta, ¿usted es fulanito de tal? Sí. Me han dicho que usted es un extraordinario comerciante. Gracias por el halago. Me han dicho que usted conoce muy bien las joyas. Es un experto en esta mercancía, así es. Bueno, yo tengo conmigo una mercancía que seguramente va a ser de su interés. El comerciante le dijo, mira, que yo gasté todo el dinero que tenía para invertir. Lo único que me queda es el dinero de regreso. Así que gracias por tu oferta, pero no puedo. El hombre siguió insistiendo, por favor, por lo menos véala. Por lo menos véala. Fue tanta la insistencia de este hombre, que el comerciante, aceptó mirar las joyas, y cuando el hombre sacó las joyas, la habitación por completo resplandeció. El comerciante quedó atónito. Nunca había visto una joya tan preciosa como esa. El hombre le dijo, ¿sabe qué? Yo he sido acusado injustamente y me van a confiscar todos mis bienes. Por lo tanto, antes de perder yo esta joya,
en manos de una persona que no las valore, el valor que ellas tienen, yo estoy dispuesta a usted a vendérsela en un precio insignificante, porque yo sé que usted sí valora el precio de esta joya. De todos modos me las van a quitar. El comerciante, cuando vio esa joya, dijo: lo único que te puedo ofrecer son 180 rublos para yo tener 20 rublos y regresar a casa. El hombre aceptó los 180 rublos, le entregó las joyas al comerciante, y por haber gastado esa cantidad de dinero, el hombre ya en su camino de regreso no podía hospedarse en los hoteles donde estaba acostumbrado. Tenía que ir a las peores posilgas, a hospedarse allí en esos lugares, porque nada más tenía 20 rublos para regreso. Un día, hospedado en una de esas posilgas, otro comerciante importante fue a esa posilga a buscar a uno de sus empleados. Cuando lo buscó, se dio cuenta de que el otro comerciante estaba hospedado allí y le dijo: ¿qué pasa contigo? Yo te conozco a ti, yo sé que tú eres un hombre de gusto refinado, que te hospedas en los mejores hoteles, que comes en los mejores restaurantes. ¿Qué haces tú en esta posilga? El hombre le relató y le dijo: ¿sabe qué? Le contó toda la historia. Mira, yo tenía para mi dinero y esto, para regresarme como costumbre, pero estando yo en el hotel, antes de regresar, vino un hombre, me mostró unas joyas invaluables y tuve que comprarlas porque no pude resistir esas joyas tan preciosas, y me quedé con 20 rublos para regresar, y esto me hace quedarme en los peores lugares. El comerciante, el otro, le dijo: ¿pero no te deprime eso? Y el otro comerciante le dijo: sí, me deprime. Estar en este sitio me deprime. Pero cuando me siento deprimido, solamente abro el paquete de la joya, y cuando veo esa joya, ya esa depresión se me va. Les quiero decirles esto. Les quiero decir con todo esto: la Torá es el tesoro más grande que hacemos ahora. Vinimos a este mundo quizá a pasar dificultades. Vinimos a este mundo quizá a pasar tropiezos, caídas. Pero cuando vemos el tesoro extraordinario que Hashem nos entregó, nos recuerda que las cosas que pasamos valen la pena, con tal de que cumplamos la Torá. Quizá muchos de nosotros pudiéramos estar en mejores circunstancias, en mejores situaciones, pero quizás muchas oportunidades que se presentaron en nuestras vidas, que pudieron haber cambiado nuestras vidas, las rechazamos por una simple razón: no estaban conformes a la Torá. Y aunque hoy en día quizás estamos pasando dificultades, trabajos, nada de eso se compara al tesoro extraordinario que tenemos, que es la Torá, y es la única que puede confortar nuestra vida y hacernos entender que todas las cosas que pasamos tienen sentido y propósito. Para ese comerciante, tener que quedarse en los peores sitios y pasar malos momentos, tenían valor cuando veían esa hermosa joya que resplandecía al momento de abrir ese paquete donde las guardaban. Si nosotros entendemos que todas las adversidades que vienen a nuestras vidas, todas las cosas y situaciones que vienen a nuestras vidas, valen la pena si entendemos el tesoro maravilloso que Hashem nos ha entregado en su Torá. Viene Shavuot y estaremos renovando el compromiso delante de Hashem con su Torá.
en este próximo Shavuot tenemos que comprometernos, cada uno en lo personal, de que la observancia de la Torá será mayor que en el año anterior. Que si durante este año hicimos ciertos esfuerzos para poder tener especies en Sukkot, para poder tener matzá en Pesach, para poder cumplir cierto mandamiento, el esfuerzo que hagamos a partir de esta renovación del compromiso con la Torá tiene que ser mayor. Moshe nos transmitió al final de la Torá estas palabras: la Torá no es cosa vana, la Torá es vuestra vida misma. Por lo tanto, si nosotros entendemos que nuestra vida es la Torá, cualquier esfuerzo que hagamos en aras de ella valdrá la pena. El crecimiento espiritual, el esfuerzo espiritual que estamos haciendo en estos días no culmina con Shavuot. Shavuot es solamente la renovación de un compromiso para que a partir de ese momento sigamos esforzándonos en aras de la Sagrada Torá, en aras de los mandamientos que Hashem nos entregó. Esforcémonos, mostrémosle a Hashem que apreciamos ese tesoro extraordinario. Lleguemos a Shavuot esforzando nuestras vidas en lo espiritual para alcanzar la bendición de Dios. Pero lo más importante, demostrémosle a Hashem que el compromiso de la Torá no termina en Shavuot, sino que simplemente el comienzo de un mayor proceso de elevación espiritual en nuestra vida. Que Hashem nos bendiga y que su Torá esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.